que me sacia y da dirección. Siento que mi espíritu vuelva a tener ríos de agua viva y de bendición. Yo estoy convencido que el Señor está tratando de llegar a su pueblo como nunca antes, ¿verdad? Y también como lo dice la Escritura, que el diablo está viniendo, igual que el Señor está tratando de venir a su pueblo, el diablo está viniendo con gran furia, sabiendo que el tiempo es corto. Y ahora mismo creo que el pueblo de Dios necesita de un gran derramamiento, de un gran toque del Espíritu Santo, de un toque sobrenatural, aún más grande. Imagínense que el de Pentecostés, aún más grande que ese, ¿verdad? Y piensen esto, los seguidores de Jesús en los tiempos de nuestro Maestro, ¿verdad? No tenían que estar temerosos de los armamentos nucleares. Ellos no tuvieron que sufrir abiertamente como nosotros estamos sufriendo, ¿verdad? El matrimonio del mismo sexo. Ellos no vivieron y temieron porque los niños engendrados, pero no nacidos, ¿verdad?, corrieran tanto peligro como ahora, y sin llamarlo asesinato. ¿Sabe usted que acaban de aprobar la ley del aborto, ¿verdad? Aborto legal en Argentina, como en tantos otros países, y eso es una maldición terrible, ¿verdad? Eso es una maldición para los países terribles, ¿verdad? Los discípulos y los seguidores de Jesús no tuvieron que tambalearse, ¿verdad? O no tuvieron que temer porque veían tambalearse la economía mundial a punto de colapsar, como en los días de hoy. Está claro que necesitamos el toque del Espíritu Santo aún más fuerte que en aquellos días para enfrentar estos últimos días, estos últimos años, estos últimos lustros. No lo sé, pero sé que no queda mucho, ¿verdad? Y verdaderamente en los tiempos de Isaías ya se escuchaba el mismo clamor que ahora. Isaías 64, versículos 1 y 2 y 4 dice: «Oh, si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos, y las naciones temblasen a tu presencia. Nunca nadie oyó, nunca oídos percibieron, ni ojo vio un Dios fuera de ti, que hiciera algo por aquel que en él espera». ¿Y de dónde vino este clamor? Vino de un profeta, ¿verdad?, dolido, de un profeta que estaba entendiendo esos tiempos y estaba dolido también por el letargo de la iglesia en aquel tiempo. Estaba dolido por el letargo de la iglesia y del pueblo de Dios. Pero este hombre se dio cuenta de lo que la iglesia de Dios y el pueblo de Dios necesitaba en esos últimos tiempos. El mismo Isaías estaba diciendo: Señor, no podemos continuar de esta forma. La iglesia de Dios y el pueblo de Dios no puede caminar mientras el mundo se levanta en una debacle desastrosa, ¿verdad? Mientras el diablo arrasa países, arrasa ahora legalmente miles y millones de niños, ¿verdad? No podemos seguir siendo alguien que se esconde y alguien que se calla. Estaba diciendo Isaías, necesitamos el toque del Espíritu Santo para poder hacer algo en estos últimos tiempos, ¿verdad? Y los mensajes de Isaías, los mensajes proféticos de este profeta se escucharon en toda la nación. Y era una época de grandes reuniones religiosas, ¿verdad?, que estaban completas con coros y con orquestas, ¿verdad?, y personas que llenaban las sinagogas. Sin embargo, eso no es una garantía de que haya un avivamiento en los corazones. Eso no es una garantía de que haya un despertar espiritual, solamente que las iglesias estén llenas, ¿verdad?, sino que la tierra esté llena del conocimiento de Dios. No que las iglesias estén llenas, sino que toda la tierra, sino que Alboraya pueda conocer que hay un Dios que vive. Que después tomen la decisión muchos de seguir o no seguir, ¿verdad?, pero por lo menos que conozcan el poder de la presencia del Señor. Y fíjese que la gente era sabia en aquel tiempo, la gente era sabia en las Escrituras y guardaban los mandamientos más que usted y que yo, porque lo vivían a una forma religiosa. Y cuando uno vive de una forma religiosa, muchas veces vive enclavado, muchas veces vive de una forma rígida y firme, sin salirse del camino por el temor. Y nosotros no hacemos las cosas por el temor, sino por el amor a Dios.
por el agradecimiento a Dios. Hay diferentes formas de seguir a Dios. Hay gente que lo sigue por temor al infierno, por temor al qué me va a pasar, ¿verdad? Nosotros no tenemos temor a esas cosas porque nosotros hemos decidido entregarnos a Cristo por amor y seguirle por amor y servirle por amor y entregarnos al 100% por amor. Claro que guardamos el temor al Señor. ¿Y cuál es el temor al Señor? Que no queremos pecar contra nuestro Dios. Pero ¿saben qué? El agradecimiento a la gracia, valga la redundancia, ¿verdad? Nos hace que no pequemos contra ella. Porque hay gente que se justifica en la gracia diciendo, si la gracia de Dios está sobre nuestras vidas, nosotros podemos pecar constantemente, podemos hacer lo que se nos dé la gana, porque la gracia de Dios está en nuestras vidas. Pero dice la palabra, el que peca deliberadamente, el que peca sabiendo hacer lo bueno, es pecado. El que peca habiendo conocido a Dios o creyendo conocer a Dios y peca deliberadamente es mentira, dice, no ha conocido a Dios. Por eso nosotros podemos caer y tropezar, por supuesto que sí. Perfectos, ninguno. Aquí no podemos mirarnos ninguno como perfectos, ¿verdad? Imposible. Si usted viene aquí a reflejarse diciendo, wow, y estos son perfectos y yo voy a ser tan perfectos como ellos, usted se va a decepcionar cuando nos conozca de cerca, cuando vea nuestros errores. Pero a pesar de eso seguimos y a pesar de eso no amamos hacer lo malo, amamos hacer lo bueno. Amén. No nos gozamos en hacer lo malo. Y las personas eran muy sabias en aquel tiempo y guardaban todas las ordenanzas en las sinagogas y en las iglesias, ¿verdad? Pero a pesar de toda esa pompa y a pesar de todas esas buenas obras, la atmósfera que rodeaba la sinagoga, la atmósfera espiritual en aquel tiempo estaba muerta. E Isaías se daba cuenta de esto, diciendo, hay muy buena doctrina, hay muy buenas reuniones, pero le falta la vida del Espíritu. Y hacer el trabajo y venir a la iglesia y comprometerse y servir al Señor en aquel tiempo se había vuelto algo pesado, se había vuelto algo penoso, como quizás en algún tiempo para nuestras vidas, como quizás en algún tiempo de nuestras vidas venir a la iglesia y servir al Señor se volvió en algo pesado. Así estaba el pueblo de Israel en aquel tiempo. Y no solamente el profeta Isaías, sino el profeta Miqueas habló de parte de Dios así, dijo en Miqueas 6:3, pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Di algo en mi contra. ¿Te imaginas a Dios diciendo, pueblo mío, ¿qué te he molestado? Es como si usted va a sus hijos y le dice, hijo, ¿qué te he hecho tan grave y tan mal para que siempre estés enojado contra mí? Para que siempre tengas algo que echarme en cara, para que nunca estés agradecido, parece que nunca puedo hacer algo bueno por ti a pesar de todas las cosas que hago a diario. ¿Qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Y el Señor dijo, di algo en contra mía, a ver si puedes. Di algo que pueda fallar o que pueda haber fallado, a ver si puedes. Así estaba el corazón de Dios. Se imagina el corazón de Dios teniendo que decirle esto a su pueblo cuando veían los milagros y la gracia continua. El Señor estaba punzando a su iglesia. Dime qué te he hecho para fatigarte. Dime qué te he hecho para molestarte. Dime qué te he hecho para hostigarte. Si todos los días mi gracia y mi bendición está sobre ti. Y cuando Isaías veía a esta iglesia sin vida, en Isaías 64, 7 al 10 dice, nadie que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en tus santas ciudades, están desiertas. O sea, el Señor estaba diciendo, Señor, Isaías estaba diciendo en ese tiempo, Señor, tú nos has bendecido con buenos maestros de la palabra, nos has bendecido con buenos evangelistas, nos has bendecido con buena música, nos has bendecido con un buen programa en las iglesias, ¿verdad? Pero nos falta tu presencia, Dios, pero nos falta tu fuego y el poder del Espíritu Santo. Isaías les estaba diciendo, no veo a nadie clamar por la situación de este tiempo. No veo a nadie clamar, no veo a nadie, Isaías decía, darse cuenta de la situación real que estamos viviendo. ¿Y saben qué? Yo quiero, no solamente a la iglesia Casa de Paz, sino a la iglesia en el mundo en general. Escucho muchas predicaciones o uno ve del tema de que están hablando en muchos lugares, ¿verdad? Y muchísimos porcentajes, ¿verdad? Hablan de disensiones. A veces, ya no me gusta mucho entrar al Face,
entro si tengo que poner algo que pueda ser de bendición o no, ¿verdad? Y hasta luego, porque uno ve las frases que la gente pone y ahí suelta todo, ¿no? Pero sobre todas las cosas, hay algunos que hablan como maestros, ¿verdad? Como diciendo, yo me estoy dando cuenta de todo y todos los demás no se están dando cuenta de nada, y a qué súper espiritual que soy, qué lecciones más buenas le estoy dando al pueblo del Señor, ¿verdad? Y hasta luego. Pero después te das cuenta de su fruto, de su vida, diciendo, pero ¿qué estás haciendo acorde con lo que estás diciendo? ¿Qué estás haciendo para cambiar esa atmósfera? ¿Qué estás haciendo, verdad? Y veo muchos de lo que predican y otros siguen predicando de la prosperidad, y muchos siguen predicando de qué bendición, ¿verdad? Y qué maravilloso la gracia, que ya no tenemos que hacer nada, Cristo lo hizo todo, es en realidad en cuanto a la salvación, y todos están enfrascados ahí, ¿verdad? Pero ¿y la situación real? ¿Y la situación que estamos viviendo, verdad? ¿Y la situación espiritual que muchísimos vemos, y yo sé que muchos de ustedes están viendo, ¿verdad? Que el diablo está a pasos agigantados tomándole terreno a la iglesia del Señor. Esto que ha pasado en España, este cambio de gobierno así tan radical y de una forma tan poco ortodoxa, ¿verdad? Quizás a algunos se le escapa, bueno, fue una casualidad, se fue contra Rajoy, le hizo una moción de censura, perdió, y el otro, no. Ya el otro día el PP y Podemos ya estaban de acuerdo en ir en algo contra el gobierno. O sea, ya Podemos se había puesto a favor del PSOE para ir contra el PP, pero a los días ya Podemos estaba a favor del PP para ir contra el PSOE. Y la gente no se da cuenta cómo nos manipulan todos. O sí se da cuenta, ¿verdad? La gente sí se da cuenta. Pero hay mucha gente que no es del espíritu y que no te das cuenta que hay algo espiritual moviendo la situación. Yo no soy partidario de ningún partido político. O sea, cuando me dice, ¿qué partido político es bueno? Le diría, el que no existe. Ningún partido político es bueno. Ninguno. Hasta ahora, ninguno. Ninguno me ha demostrado que... Pero ¿saben qué? Tenemos que darnos cuenta de no es el mejor, sino el menos malo. Y para la iglesia del Señor hay ciertos partidos políticos que van muy en contra. Muy en contra. La gente, uy, el PSOE. Y el presidente del gobierno se declaró ateo y se declaró que la religión tiene que ser quitada de los colegios. Eso es lo primero, eso es lo más importante que este hombre quiere hacer. Quitar la religión y quitar la Biblia, y que no creen en Dios, sino que este es el presidente del gobierno que ahora quiere representarnos, que no nos representa ninguno, porque ninguno lo votamos, ¿verdad? Y tenía que haber sido consecuente y tenía que haber hecho una votación, pero no, él quiere aprovechar su año de gobierno, ¿verdad? Y quiere disfrutar de la Moncloa y quiere disfrutar de lo que el corazón no se cansa muchas veces, que es del poder y del dinero y de la codicia y de todas esas cosas, ¿verdad? Pero todo esto que te estoy hablando tiene un sentido espiritual. Y la iglesia del Señor tiene que estar atenta a todos estos movimientos. No podemos estar aletargados, ¿verdad? Ahora llega un tiempo muy difícil. Para algunos, sobre todo los jóvenes, llega un tiempo maravilloso, que son las vacaciones de verano. Son maravillosas, ¿verdad? Pero sin embargo, para la iglesia, y puede ser casa de paz, es un tiempo difícil porque nos relajamos muchísimo en lo espiritual. Que tenemos derecho a descansar, tienen todo el derecho del mundo a descansar. Que tienen derecho a irse un domingo, a irse 15, 20 días fuera a descansar, tienen todo el derecho del mundo. De hecho, lo tienen que hacer. De hecho, es bueno que lo hagan, ¿verdad? Pero no podemos descuidarnos. Bueno, ya en septiembre, cuando empiece todo, ya volveré a todas las prácticas. Y es cierto que dejamos algunas cosas, ¿verdad? Pero es necesario que no bajemos el nivel espiritual. Es necesario que nos demos cuenta de la situación, de los tiempos en que estamos viviendo. Y aunque es verdad, el calor y las vacaciones y todo esto hace que nos relajemos, tengamos cuidado de nuestra vida espiritual, ¿verdad? Y en el tiempo de hoy, es parecido. El cuadro que vivía en los tiempos de Isaías es parecido al cuadro que estamos viviendo en los días de hoy. Solamente que hoy hemos sido bendecidos con más herramientas para evangelizar que nunca. Hoy con una palabra nuestra podemos llegar a millones de personas a través de las redes sociales. Hoy con una palabra que Dios nos dio, no nuestra, que Dios nos dé, ¿verdad? Podemos afectar a miles de personas así,
en un tweet, ¿verdad? En una frase en el Face, en el Instagram, en todos los sitios, ¿verdad? Podemos bendecir a miles de personas. Ay, si alguien hoy dice que no sabe nada, hoy pone al hermano Google, ¿verdad? Y le pregunta al hermano Google y el hermano Google te lo chiva todo lo que uno quiere saber. Hoy si alguien quiere tener una iglesia en casa, se pone el YouTube y puede tener a los mejores predicadores predicándoles, ¿verdad? Hoy tenemos acceso a los mejores y más bendecidos herramientas para evangelizar que cualquier otra generación del mundo, ¿verdad? Tenemos acceso a los medios de comunicación cristianos como nunca, a más libros, a las páginas web. Antes teníamos que ir a la biblioteca para encontrar un libro. Hoy solamente poner en el Google el título y nos lo da. O lo podemos comprar o a veces nos lo podemos hasta descargar, ¿verdad? Más programas de televisión, más programas de radio. Ahora, las iglesias, los profesores de la escuela dominical, tenemos muchas más herramientas a las que podemos acceder. La gente tiene más conocimiento de la palabra del Señor que en otros tiempos. Pero cuidado, todo eso no se traduce en sabiduría. Tenemos acceso a mucha más información, pero la acumulación de información no tiene nada que ver con la sabiduría. Por eso el mundo anda como anda y la iglesia del Señor no se debe despistar, porque toda la información esa, si no la aplicamos en el tiempo correcto y como Dios nos dice, no se puede traducir en sabiduría. Sabiduría es aplicar lo que Dios nos da de forma correcta. Amén. Y hay lugares donde la gente puede entrar y tener más información que nunca, tener la mejor alabanza que nunca, las mejores predicaciones que nunca, y un cristiano puede salir igual que entró a la iglesia, vacío. Y uno dice, ¿por qué? Porque está en nuestra decisión salir diferentes de este lugar. Porque está en nuestra decisión levantarnos y hacer algo con esta situación que nosotros estamos viviendo, ¿verdad? Y no es raro salir de algunas iglesias y que la gente diga, hoy he notado la presencia de Dios, hoy he sentido la presencia del Señor. ¿Cómo que hoy? Se debería decir, Señor, todos los días tu presencia está conmigo. A cada instante noto tu presencia, Señor. Empiezo a mirar los milagros, Dios, y el otro día estaba sentado en casa, ¿verdad? Y de pronto me puse a pensar las bendiciones de Dios en este año, bendiciones que Dios nos había dado. Y uno no se da cuenta, ¿verdad?, de todos los milagros y bendiciones que uno vive hasta que realmente se para y empieza a pensar y diciendo, uy, esta situación se transformó en esta gran bendición. Aquello que parecía se transformó en... Y dices, wow, Señor, vivimos más milagros de lo que realmente nosotros no, somos conscientes, ¿verdad? Y valoramos muchísimos más, muchísimos más. Lo que pasa es que la rutina de la vida, ¿verdad?, las prisas de la vida y el caminar de la vida a veces nos hacen que no valoremos lo que Dios nos está dando, de lo que Dios nos ha rodeado, ¿verdad? Es como nuestros hijos, cuando sean padres comerán huevos, como dicen en España, ¿verdad? Cuando sean padres se darán cuenta de toda la bendición que les rodeaba en casa de papá y de mamá. Se van a dar cuenta de toda la bendición que les rodeamos. Se dan cuenta que nunca, ahora, cuando llegue y se casen, ¿verdad?, del 1 al 5 mes, les van a llegar unos boletines muy hermosos y unas facturas satánicas llamadas Iberdrola y agua y todo eso, y las van a tener que pagar. Porque muchos piensan, ¿verdad?, como nosotros pensamos, que la luz de nuestra casa era directamente a los rayos del sol. Y nos daba luz. Y se van a dar cuenta de muchas cosas. Y van a decir, papá, ingrésame en la cuenta tanto que quiero comprarme una camisa que no he visto. Y le diré, y ya no podrán acceder a su papá así tan fácilmente porque ya tienen su casa, su sueldo, su esposo, su esposa, ¿verdad? Y es con lo que cuentan y así tienen que vivir para ser responsables y para aprender a madurar, ¿verdad? Y se van a dar cuenta de muchas cosas y así somos nosotros muchas veces. No nos damos cuenta de toda la bendición que Dios nos rodea. Escúchame bien, tenemos mucho más de lo que merecemos, por supuesto, pero tenemos en este tiempo más de lo que muchas veces hubiéramos soñado. Hace unos años hubiéramos soñado estar en la situación que estamos ahora y hubiéramos dicho, firmo por estar así, firmo por estar así.
Firmo por estar espiritualmente en esta situación. Firmo por estar económicamente en esta situación. Firmo por estar en paz con el Espíritu como estoy ahora. Hubiéramos firmado. Firmo porque mis hijos estén en la iglesia. Firmo porque mis hijos sirvan al Señor. Firmo todas esas cosas. Y hay muchos que lo tenemos y no nos damos cuenta de valorarlo. ¿Hay alguien ahí? Amén. Y en mi opinión estamos... En la iglesia del Señor, me refiero a nivel general, ignorando un poco el clamor de Isaías que decía: Señor, revélate en estos últimos tiempos de una forma poderosa. Revélate, toca a tu gente, como decía la canción de Marco Vidal, toca a tu pueblo una vez más, ¿verdad? Y siglos tras siglos, ese clamor se ha ido escuchando. Siglos tras siglos siempre ha habido un remanente de personas, un remanente de cristianos que han dicho: Señor, toca a tu pueblo. Está bien que estamos rodeados de bendición. Está bien, Señor, que la nube nos cubre de día y la columna de fuego de noche, Señor. Está bien todas esas cosas, Señor. Pero no nos queremos conformar solamente, Señor. No nos queremos sentir que eso es parte de la rutina, sino agradecerlo diariamente, porque son milagros los que vivimos diariamente. Y el pueblo de Israel se había acostumbrado a los milagros. Se había acostumbrado a los milagros. Salió de Egipto de forma milagrosa. Se abre el mar de forma milagrosa. El mar o el lago llamado Mara, que era amargo, acababan de salir hacía 3 días. Moisés era lo máximo para ellos. Moisés era, wow, el super crack. Había abierto el Señor el poder, el mar por el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Se había abierto el mar y habían pasado. Moisés los había liberado y 3 días más tarde lo querían matar. Porque llegaron a un lago donde las aguas eran amargas y ya se volvieron contra el líder, y ya se volvieron contra él. Estaban viviendo milagros diarios. Ya había empezado la columna de fuego y la nube de noche, ¿verdad? Pero muchas veces nos conformamos, así como el pueblo de Israel, nos conformamos a vivir una vida espiritual. ¿Y sabes qué? Nos conformamos a que mientras yo esté bien con el Señor, los demás se apañen. Que cada uno se apañe, ¿verdad? Pero el clamor de Isaías es diciendo: no me puedo conformar solamente con lo que yo estoy viviendo, sino que quiero que todo el pueblo de Israel pueda ser consciente de los tiempos que estamos viviendo. ¿Qué se traduce ahora? Que todo el pueblo del Señor, sea donde sea, en los 5 continentes del mundo, seamos conscientes de esta situación política, de la situación económica, de la situación social, ¿verdad? Y podamos clamar al Señor y podamos realmente tener un encuentro personal con el Señor que muchos volvemos a necesitar cada día, ¿verdad? Para darnos cuenta de la situación, porque cuando venimos al Señor estamos tan agradecidos a Dios, estamos diciendo: Señor, esto que me has dado a mí tienen que conocerlo los demás, esto que me has dado a mí, la gracia, Señor, la salvación, el perdón, Señor, los demás tienen que conocerlo, ¿verdad? Pero cuando llevamos un tiempo, ¿de qué nos acordamos de los demás? Ya lo tenemos nosotros, ¿verdad? Ya lo hemos alcanzado nosotros, ¿y los demás? Hay personas que creen que una vez salvos, siempre salvos, ¿verdad? Hagas lo que hagas, pero eso no es así. Eso no es tan fácil. Si fuera tan fácil, vámonos de las iglesias y todos ya somos salvos. Hagamos lo que hagamos, eso no es tan fácil, ¿verdad? Cada día nosotros tenemos que tener un encuentro personal con el Señor. Amén. Y ser lleno del Espíritu Santo cada día. Cada día. Yo sé que hay gente aquí que venga y dirá: bah, si lo que está predicando el pastor ya lo sé yo, de hace mucho tiempo. Pero ¿saben en qué se traduce en sabiduría? En que tú no lo vives y hay otros que sí. Si sabes tanto de la palabra, si sabemos tanto de la palabra, entonces tendríamos que estar a un nivel espiritual increíble. Tendríamos que servir como nunca. Tendríamos que tener un gozo increíble. Tendríamos que estar bendecidos en todo, ¿verdad? Y si no lo estamos así, si no estamos viviendo en esa bendición, es porque quizás tenemos que escuchar a Dios, humillarnos y decir: Señor, tengo que volver a los principios. Tengo que volver al principio, Señor, a ese primer amor. Y Dios nos está instando en este último tiempo a muchos. Vamos a verlo pronto en este miércoles, no el siguiente. Vamos a ver pronto esas 7 iglesias, ¿verdad? De lo que Apocalipsis habla. Y a una de ellas le dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor.
Y hay muchos que piensan que el primer amor es cuando nos convertimos, ¿verdad? Y venimos a la iglesia y nos queremos comer el mundo y la palabra del Señor la llevamos a todos los sitios y no nos importa predicar en los autobuses, que Cristo te ama, no sabemos ni hablar, no sabemos de teología nada, no sabemos de doctrina nada, no sabemos nada de nada, pero a la gente le decimos que Cristo te ama, que Cristo va a volver pronto, que si no te arrepientes vas a ir al infierno, que aunque sea así sin misericordia y sin anestesia se lo decimos, ¿verdad? Pero es por el amor, la pasión que nos sale por los poros de la piel, ¿verdad? Y nosotros decimos, no, déjalo, es que está en el primer amor. Míralo, está avivado y se cae un papel y lo recoge y pone las sillas bien y en la casa del Señor lo mira todo y saluda a los hermanos con una pasión indescriptible, ¿verdad? Y nosotros decimos, no, es que está en el primer amor, déjalo, ya llegará a otro nivel. ¿Cuál estás tú? Yo estoy en el sexto y tú, yo estoy en el séptimo amor. Y nos volvemos, como digo muchas veces, nos volvemos más duros o más maduros. Y debemos de vivir siempre en el primer amor. Siempre. No hay otro escalón, el primer amor. ¿Y cuál es el primer amor? Aún lo dice la Biblia, ¿verdad? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Ese es el primer amor y de ahí no nos salimos. Amén. Y ahí estaba Isaías, ¿verdad? Con ese clamor que se escuchó siglo tras siglo. Hasta el día de hoy seguimos escuchando el clamor de Isaías. Y ese mismo clamor se expresó en 120 creyentes que se reunieron en el aposento alto, ¿verdad? En esa habitación en Jerusalén. Y era un tiempo muy parecido al tiempo de Isaías, muy parecido a los tiempos que estamos viviendo en el día de hoy. Había grandes festejos religiosos, ¿verdad? Y multitudes de personas que llenaban y venían a Israel para llenar los templos. Las sinagogas estaban llenas y parecía que había un gozo y parecía que había un avivamiento. Sin embargo, esos 120 se dieron cuenta que muchas veces detrás de toda esa pomposidad, detrás de todas esas luces, detrás de toda la parafernalia de la música, faltaba la esencia del Espíritu Santo. Porque no siempre, que en las iglesias más grandes, que en las iglesias más ruidosas, no siempre, hay muchísimas que sí, ¿verdad? Pero no siempre es una garantía de que están avivadas por el poder del Espíritu Santo. No siempre. Porque muchas veces, como decía, entramos en esa rutina y el diablo nos despista. Hoy vamos a poner unas luces maravillosas y la gente va a esa iglesia. Yo he ido a otros países donde funciona esto, que a la gente le gusta sentarse en sitios que son muy cómodos, donde hay los mejores aire acondicionados, las mejores luces, el mejor grupo de alabanza. Y yo le preguntaba a la gente, realmente, una de las iglesias más impresionantes del mundo, más impresionantes de Estados Unidos, ¿verdad? Y yo le he preguntado a gente, ¿y por qué te cambiaste de iglesia? ¿Por qué te fuiste a esta? Ay, es que pastor, usted sabe lo que... Le voy a hacer la contestación real. ¿Usted sabe lo que es, pastor, llegar a una iglesia donde hay una temperatura ideal? Donde hay un grupo de alabanza profesional, donde hay unas luces profesionales, donde hay un sonido profesional, donde el pastor que escribe libros y los vende por miles y miles le predica a usted. Wow. Y yo le dije, entonces vete a un concierto de Bisbal o de esta gente, va a tener lo mismo o mejor. Vete a un concierto de Bisbalito o uno de estos, ¿verdad? Va a tener lo mismo. Luces increíbles, alguien que te va a cantar impresionante, ¿verdad? Pero falta la esencia. Y yo le pregunto a esta persona, ¿pero sabes si Dios te ha puesto en ese lugar? ¿Qué estás haciendo ahora? Porque en la otra iglesia creo que servía, sí, estaba en esto, estaba en la otra. Y ahora, ay no, pastor, es que necesitaba un tiempo donde me lo dieran todo hecho. Y esa es muchas veces la comodidad, que nos lo dan todo hecho y bien hecho. Y como hay un grupo de alabanza que está muy bien, aquí me quedo. Como hay unas luces maravillosas, aquí. Hay unos sitios cómodos, aquí. Donde hay alguien que predica maravilloso, aquí me quedo. Aquí quiero que los demás me llenen. Pero ¿saben qué? Dios no nos ha mandado a los lugares para que nos llenen. Nos ha mandado a los lugares para que nosotros los llenemos del Espíritu Santo. Amén. Porque antiguamente la gente, lo he dicho muchas veces, antiguamente la gente iba detrás de donde estaban los avivamientos.
Y de pronto la gente iba a Pensacola y la gente iba en Toronto, ¿verdad? La gente visitaba iglesias en Colombia y la gente iba a muchísimos lugares, a Azusa y a muchísimos lugares buscando el avivamiento, ¿verdad? La gente iba atrás de las manifestaciones de Dios. ¿Está mal? No digo que esté mal, pero en este tiempo Dios quiere cambiar ese ámbito, ¿verdad? Dios quiere cambiar esa norma y nos quiere enviar a donde Dios no está para establecer su presencia. Porque es fácil ir donde está el avivamiento, es fácil ir donde están los cristianos, es fácil ir donde hay iglesias, es fácil ir donde la tierra está sembrada y arada, ¿verdad? Pero en este tiempo Dios nos quiere enviar a donde Dios no está para establecer la presencia de Dios. Y se cambian los valores. Antes era fácil, ¿verdad? Dios quiere cambiar los valores y quiere que tomemos en serio, ¿verdad?, ese clamor de Isaías, ¿verdad? Las personas a veces asistimos a los meros rituales, ¿verdad? Pero Dios quiere que en este tiempo nosotros formemos parte de la iglesia del Señor. Formemos parte de la iglesia del Señor. Eso no significa sentarnos en el lugar y venir fielmente los domingos. Ser parte es ser parte de la iglesia del Señor. ¿En qué lugar puedo servir? ¿En qué lugar puedo ser activo? ¿En qué lugar puedo ser efectivo? ¿En qué lugar? Ay, es que yo no sé hacer nada. Esa es la excusa fácil, ¿verdad? No te preocupes. ¿Sabes repartir un tratado? ¿Sabes decirle simplemente a la gente, Jesús te ama y darle un tratado? Sí, pues ve con el equipo de evangelismo. ¿Cuántos sabrían hacer eso? A ver, levanten la mano los que sabrían repartir un tratado y decirle a la gente, Dios te ama. Que son todos. ¿Cuántos sabrían de aquí coger una escoba y limpiar un papel? Que somos todos. ¿Cuántos somos de aquí los que podríamos entrar los domingos temprano a la iglesia y darle un abrazo a alguien y decirle, ¿saben qué? Es una bendición poder verte en este día. Es una bendición tenerte como hermano. Es una bendición poder formar parte de la misma familia. ¿Cuántos saben hacerlo? Que todos sabemos hacerlo. Wow. ¿Cuántos de aquí sabrían tomarse de lunes a domingo 5 minutos, clavar sus rodillas en el suelo y orar por los hermanos que tuviste a tu lado en este domingo? ¿Cuántos sabrían hacerlo? Que sabríamos hacerlo. Pues saben hacer muchas cosas, ¿no? Que podríamos hacer muchas cosas para ser efectivos en este lugar, ¿verdad? Y podemos preguntarnos, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que en aquel tiempo donde de pronto Pedro se levanta y la gente se convierte en 3.000 y 5.000, ¿verdad? Y donde la gente se sentó a escuchar las fogosas predicaciones de Juan el Bautista. ¿Y cómo puede ser que la gente que contempló en carne al mismo Jesús caminando entre ellos, cómo puede ser que lo vieron hacer milagros? ¿Cómo puede ser que nada más morir Jesús, muchos de ellos empezaron a secarse? ¿Cómo puede ser? ¿Nunca se preguntó eso? ¿Cómo puede ser que nosotros, sin ver al Maestro, sin ver los milagros de Dios así tan latentes y patentes, que si queremos sí los vemos, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que aún estamos avivados o aún caminamos, ¿verdad? Y aquella gente que vio a Jesús en carne, ¿cómo puede ser que se secó de esa forma? ¿Cómo puede ser que escuchando a Pedro? ¿Cómo puede ser escuchando a Pablo? ¿Cómo puede ser que vinieron los milagros de la sombra de Pedro, que no era la sombra de Pedro, era el mismo Espíritu de Dios, ¿verdad? Se sanaban los enfermos. ¿Cómo puede ser? Pero ¿saben qué? El Señor había llorado por esas mismas personas religiosas. En Juan 11:35 es el versículo más corto de la Biblia, ¿verdad? Dice que Jesús lloró al ver que Él iba a levantar a Lázaro, pero la gente estaba llorando, la gente estaba gritando porque no tenían consuelo. Él no lloraba porque su amigo había muerto, él lloraba de ver a la gente sin ese consuelo, cuando el mismo consuelo del Espíritu Santo, el mismo consuelo de Dios, el mismo Maestro, el mismo Dios estaba en la tierra para darle consuelo y no los recibían. ¿Cómo puede ser que se habían secado? Y yo me pregunto en el día de hoy, ¿cómo puede ser que aquellas personas que no tenían al Espíritu Santo dentro de su vida, hasta que el Maestro se fue, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que nosotros, que teniendo al Espíritu Santo en nuestras vidas, no sobre nuestras vidas, en nuestras vidas, cómo puede ser
que teniendo a Dios, que viendo milagros cada día? ¿Cómo puede ser que habiendo disfrutando de la gracia y la misericordia de Dios, Señor? ¿Cómo puede ser que hemos visto milagros en nuestra familia? ¿Cómo puede ser que muchas veces hemos visto la restauración? ¿Cómo puede ser que después de algunos problemas y dificultades hemos visto como la mano milagrosa del Señor alineó las cosas? ¿Cómo puede ser que también nos sequemos y nos apartemos de la voluntad del Señor? Porque le echamos muchas veces la culpa al pueblo de Israel y en aquellos tiempos, pero nosotros no somos tan diferentes. ¿Hay alguien ahí? No somos tan diferentes. ¿Cómo puede ser? Porque nos apartamos y nos secamos, porque nos apartamos de la fuente. Y por eso muchas veces nos secamos, ¿verdad? Ellos no fueron movidos por las señales y milagros que Jesús hizo. No fueron movidos por ello, ¿verdad? Cuando echó a mucha gente, a demonios, liberando a las personas que habían estado oprimidos, no fueron movidos por eso. No se dieron cuenta de la situación real que estaban viviendo y de quién tenían a su lado. Es más, lo único que pudieron hacer es darle la espalda y lo rechazaron. Pero dice la palabra que Dios nunca abandonó a su pueblo. Y a esos 120 discípulos le dijo, ¿saben qué? Yo voy a llover, voy a hacer que llueva, voy a hacer que mi espíritu venga sobre toda esta carne, ¿verdad? Y dice que le dio unas instrucciones y los preparó. Y no vieron manifestaciones en ese día, no vieron demonios ser liberados, personas ser liberadas de demonios, no vieron gente paralítica que andó, solamente estaban esperando una manifestación del Espíritu y esa fue la que llenó nuestras vidas. Y esa es la manifestación que nosotros necesitamos, que nuestras vidas sean llenas del Espíritu. No necesitamos ver tantos milagros. Hay alguien que me preguntó, pastor, ¿por qué en el día de hoy no vemos tantos milagros como en los tiempos de Jesús? ¿Saben qué? Porque a la gente le importaría 3 pepinos los milagros hoy, como en los tiempos de Jesús. Si uno cree que por hacer muchísimos milagros la iglesia se volvería a llenar, aquellos discípulos, aquella gente nunca le hubiera dado la espalda a Jesús y hubiera dicho, prefiero a Barrabás, porque habían visto así de milagros. Porque a la gente le importa 3 pepinos los milagros. Lo único entonces, ¿qué es lo importante? Abrir nuestro corazón para que el Espíritu Santo llene nuestro corazón por completo, no los milagros. No los milagros. Si no, en el día de hoy todavía estaríamos escuchando personas y familias que vinieron de aquellos antepasados que habían sido diciendo, wow, vimos los milagros de Dios y estuvimos activos y no pudimos apartarnos de la presencia del Señor, pero la gente ni fue movida. Y al día de hoy tampoco. ¿Cuántas personas he visto yo que ha vivido milagros? Me acuerdo, me viene a la mente una vez en la iglesia donde nacimos, en Cartagena. Me acuerdo que vino un niño, yo tenía unos 8 o 9 años, 10 años más o menos, este niño tenía 2 años, y el niño apareció en la iglesia con un bulto así, enorme en el cuello. Y los padres vinieron a la iglesia y trajeron los papeles, y le habían dicho que el niño tenía un tumor cancerígeno. Y lo traían los papeles. Así que la iglesia se puso a orar. Esa misma noche lo trajeron por primera vez a la iglesia. Sus padres se entregaron llorando y lo entregaron al pastor. Yo me acuerdo que lo entregaron al pastor y el pastor lo agarró y los ancianos lo rodearon y empezamos a orar y a orar y a orar. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que a veces nos sorprendemos cuando no tenía que ser así, ¿verdad? Que al bajar el niño no tenía el bulto. Al bajar del púlpito el niño, y era un bulto así, o sea, no era un que le tenías que tocar, no, era un bulto que le ocupaba el 50 al 60% de su cuello. Los médicos le habían dicho que la operación era muy difícil porque estaba ramificado al cerebro y no sé qué más, se le había ramificado y era muy difícil y le daban pocas esperanzas. Cuando fueron al día siguiente, eso fue un jueves o un viernes, no me acuerdo, fue entre semana, teníamos culto todos los días. Cuando fueron el lunes, creo que fue, los médicos, ellos mismos no lo podían creer, diciendo, pero ¿qué ha pasado aquí? Y ellos contaron, y dijeron, bueno, pues fuimos a una iglesia, oraron por él, y al bajar ya no tenía el bulto. Y ellos mismos a los 2 días testificaban de que había sido un milagro de Dios, y que el médico mismo le dijo,
sigan yendo a ese lugar. Va a merecer la pena para su hijo. Sigan yendo a ese lugar. Porque aquí están los papeles de que su hijo iba a morir. O sea, estaba ramificado el cerebro, era un tumor cancerígeno. A las 2 semanas, escúchenme bien, a las 2 semanas los padres dejaron de ir a la iglesia. Y cuando un día los vieron por la calle, les preguntaron, ¿qué pasó? Que no están yendo a la iglesia toda la semana. Y dijo, es que, no sé, igual no fue un milagro de Dios, dijeron. Igual los médicos se habían equivocado. Y empezaron a negar la evidencia del poder de Dios. Y yo me acuerdo, mi tío vivía en su misma finca y habló con ellos y le dijo, pero ¿tienen ustedes los papeles? O sea, ¿tienen ustedes la evidencia? Han hecho un montón de pruebas, o sea, a su hijo no le han hecho una prueba, llevan meses con esta prueba. Ustedes han traído a su hijo en las últimas, no querían venir, pero reconocían que eran la última esperanza, y Dios se ha hecho un milagro. Y dijeron, puede ser, pero no, nosotros preferimos no ir más a la iglesia. Y no aparecieron nunca más, nunca más. Por eso les digo, la gente no necesita solamente ver milagros y ver milagros y ver milagros. La gente necesita abrir su corazón al Espíritu Santo y que pueda ser transformado. Y para eso, y resumiendo todo, para eso está la iglesia del Señor, para establecer la presencia del Espíritu Santo. En el cielo